Algo en ti lo sabe. Vivir sin dirección no es vivir. Puedes llenar tus días, acumular objetivos, pero si falta el sentido, todo se vuelve pesado. Llega un momento en que el hombre deja de huir de esta pregunta. ¿Por qué continuar? Ese momento no es debilidad, es una ruptura. Y en esa ruptura nace la posibilidad de un sentido más profundo que el placer, más estable que el éxito. Bienvenido a Libros Raros. Hoy abrimos El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Una obra nacida en lo extremo, donde todo puede perderse, excepto el sentido, esa fuerza silenciosa que transforma el sufrimiento en camino. El hombre pasa gran parte de su vida intentando evitar lo que le incomoda. Busca el confort, construye rutinas, asegura su entorno, controla lo que puede, como si el equilibrio exterior pudiera calmar definitivamente lo que ocurre en su interior. Sin embargo, a pesar de todo eso, un vacío persiste. Un vacío discreto, a veces silencioso, pero siempre presente. No se llena con más logros, ni con reconocimiento, ni con distracciones, porque este vacío no es material, es existencial. Aparece cuando la vida pierde su sentido. Viktor Frankl observó una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Incluso en las condiciones más extremas, cuando todo le es quitado al hombre, sus referencias, su libertad, su aparente dignidad, queda algo intacto, una última libertad, la de elegir su actitud frente a lo que vive. Y en esa elección se esconde una fuerza inesperada, porque el sentido no depende de las circunstancias por más duras que sean, depende de la manera en que el hombre decide posicionarse frente a ellas. Este libro no enseña a evitar el sufrimiento, sino a atravesarlo de otra forma, a comprenderlo, a darle una dirección, y quizás en ese proceso transformar lo que parecía un final en un comienzo. El hombre que pierde el sentido pierde su estructura. Existe una forma de desorden que no se ve inmediatamente. Un caos silencioso, casi invisible, que no rompe necesariamente las apariencias, pero que fisura lentamente el interior. El hombre puede seguir caminando, hablando, actuando, incluso logrando cosas, y aún así, algo en él se desorganiza. No es un derrumbe brutal, es una pérdida progresiva de orientación. Una deriva sutil donde cada día se parece al anterior, donde las acciones se encadenan sin una verdadera dirección, donde la vida continúa, pero sin eje. Esta desorientación interior no nace de una carencia externa. No depende directamente de las circunstancias. Aparece cuando el hilo invisible que conecta al hombre con un sentido más profundo comienza a romperse. Ese hilo no siempre es consciente. No se manifiesta como pensamientos claros ni como objetivos definidos. Es más sutil. Da coherencia, una dirección implícita, una forma de estabilidad interior que permite al hombre atravesar las variaciones sin perderse. Cuando ese hilo está presente, incluso los momentos difíciles conservan una estructura. El dolor no desaparece, pero se integra en un marco. Se vuelve atravesable. Tiene un lugar. No destruye el conjunto, pero cuando ese hilo desaparece, todo cambia. Los mismos eventos, las mismas dificultades, adquieren otra dimensión. Ya no están contenidos, se expanden, invaden. Es aquí donde comienza el caos. Un caos que no grita, que no se impone de inmediato, pero que se instala. Se manifiesta en los pequeños gestos, en las decisiones aplazadas, en la incapacidad de elegir, en el cansancio que no desaparece a pesar del descanso. Se infiltra en los pensamientos, en las dudas, en las preguntas sin respuesta y, sobre todo, se alimenta del vacío. Este vacío no es simplemente una ausencia. Actúa, influye,
modifica la percepción. Cuando el sentido desaparece, todo se vuelve más pesado. Las acciones requieren más esfuerzo. La motivación se vuelve inestable. Lo que parecía evidente se vuelve incierto. Y poco a poco aparece una forma de fatiga, un cansancio que no proviene únicamente del cuerpo, sino de la falta de dirección. Porque el sentido no es un lujo, no es una idea abstracta reservada para momentos de reflexión. Es una estructura, una arquitectura interior que organiza los pensamientos, las emociones y las acciones. Da coherencia a lo que, de otro modo, permanecería fragmentado. Sin esta estructura, el hombre no deja de vivir, pero comienza a dispersarse. Puede llenar sus días, multiplicar actividades, intentar compensar lo que no comprende. Pero ese movimiento, por intenso que sea, no crea estabilidad. Da la ilusión de avance sin producir su esencia. Es una de las ilusiones más extendidas. Creer que moverse equivale a avanzar. Creer que hacer más significa progresar. Cuando en realidad, sin sentido, el movimiento se vuelve circular, gira, ocupa, agota, pero no construye. Y esta repetición deja una huella, una sensación difusa de que algo no encaja, que a pesar de los esfuerzos, de los intentos, una parte de la vida sigue inaccesible. Esta sensación puede ignorarse durante un tiempo. Puede cubrirse con distracciones, con objetivos temporales, con placeres inmediatos. Pero vuelve, siempre, porque no proviene del exterior. Proviene de una desalineación interior. Esta desalineación no se limita a los pensamientos. Afecta a todo el ser. Modifica la forma en que el hombre se percibe, cómo percibe el mundo, cómo actúa. Fragmenta. La fragmentación es un proceso lento. No ocurre de un instante a otro. Se instala progresivamente cuando las distintas partes del hombre dejan de estar unidas por una dirección común. Los pensamientos van en un sentido, las acciones en otro, los deseos en otro distinto. Nada converge realmente. Y en esa dispersión, la identidad se vuelve inestable. El hombre ya no sabe exactamente quién es, no a nivel de roles sociales, sino a un nivel más profundo. Puede cambiar de opinión rápidamente, dudar, oscilar, adoptar posiciones contradictorias. No por apertura, sino por falta de estructura. Esta falta de estructura crea una forma de vulnerabilidad, una dependencia creciente del exterior. Porque cuando el interior ya no es estable, el hombre busca referencias fuera, en la opinión de los demás, en las tendencias, en las expectativas sociales. Pero esas referencias también son inestables. Y así, el ciclo continúa. Cuanto más busca fuera, más se aleja de lo que podría estabilizarlo. Cuanto más se aleja, más se intensifica el vacío. Y cuanto más crece el vacío, más urgente se vuelve la necesidad de llenarlo. Es en esta urgencia donde nacen las decisiones precipitadas, los compromisos superficiales, los cambios bruscos de dirección. Todo se vuelve reactivo. Nada está realmente anclado. Pero en el centro de este desorden, algo permanece. Una forma de conciencia, una capacidad de percibir, aunque sea confusamente, que algo no funciona. Esta percepción suele ser incómoda, molesta, cuestiona, y por eso muchas veces se evita. Pero es esencial, porque marca el punto en el que el caos se vuelve visible. Y cuando el caos se vuelve visible, puede comenzar a comprenderse. Comprender no significa resolver de inmediato. Significa ver los mecanismos, reconocer los patrones, identificar las ilusiones. Significa darse cuenta de que el problema no es solo externo, sino que está ligado a una pérdida de sentido. Esta comprensión puede desestabilizar. Quita las excusas fáciles, exige una forma de responsabilidad.
No culpabilidad, sino implicación, el reconocimiento de que algo debe reorientarse. Y esta reorientación no comienza con acciones masivas, comienza con una pregunta. Simple, directa, inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué seguir en esta dirección? ¿Por qué actuar así? ¿Por qué continuar con algo que no tiene sentido? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas. Pueden permanecer abiertas durante un tiempo, pero su presencia ya transforma algo. Interrumpe el automatismo. Crea una pausa. Y en esa pausa aparece un espacio. Un espacio donde puede emerger una nueva dirección. Esta dirección no será necesariamente clara al principio. Puede ser difusa, incierta, pero tendrá una cualidad distinta. No vendrá de la presión externa, ni de la comparación, ni del hábito. Vendrá de un punto más profundo. Y es desde ese punto que la estructura puede reconstruirse, no añadiendo más cosas, sino reorganizando lo que ya existe, alineando pensamientos, acciones e intenciones alrededor de un eje común, reduciendo la dispersión, dando sentido a lo vivido. Este proceso requiere tiempo, exige paciencia, atención, una cierta disciplina interior, pero transforma progresivamente la percepción. El caos no desaparece de inmediato, pero pierde su dominio. La fragmentación se reduce, las contradicciones se apaciguan, comienza a surgir una coherencia, y con esa coherencia regresa una forma de estabilidad. Una estabilidad que no depende de la perfección de las circunstancias, sino de la presencia de un sentido. Porque mientras ese sentido esté presente, aunque sea frágil, es suficiente para sostener la estructura. Y es esa estructura, invisible pero esencial, la que permite al hombre no perderse completamente, incluso cuando atraviesa el caos. El sufrimiento se vuelve soportable cuando tiene una dirección. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre el dolor que irrumpe en la vida y el sufrimiento que permanece. El dolor aparece como un impacto directo, como una experiencia que no siempre se elige, que atraviesa el cuerpo o la mente sin previo aviso. Es inmediato, crudo, muchas veces inevitable, pero el sufrimiento es otra cosa. No es únicamente lo que ocurre, sino la manera en que eso que ocurre es interpretado, sostenido y prolongado en el tiempo. Es aquí donde se abre un espacio que la mayoría no percibe, un espacio donde la experiencia deja de ser únicamente una reacción para convertirse en algo que puede adquirir forma, dirección o perderse en una repetición sin sentido. El hombre suele confundir ambos niveles. Cree que el sufrimiento es idéntico al dolor, que son inseparables, que uno arrastra necesariamente al otro. Y en esta confusión queda atrapado, porque mientras el dolor puede ser inevitable en muchos momentos de la vida, el sufrimiento depende en gran parte de la relación que el hombre establece con ese dolor. No se trata de negarlo, ni de suavizarlo artificialmente, ni de cubrirlo con palabras vacías. Se trata de comprender que entre lo que sucede y lo que permanece existe un proceso invisible que puede ser observado. Cuando el dolor no tiene dirección, se vuelve difuso, se expande, ocupa espacios que no le corresponden, se infiltra en pensamientos que no están directamente relacionados con él, se repite, se transforma, se multiplica, y poco a poco deja de ser una experiencia localizada para convertirse en un estado general. Es entonces cuando el hombre ya no sufre por una causa específica, sino que comienza a vivir dentro del sufrimiento mismo. Pero cuando el dolor encuentra una dirección, algo cambia. No desaparece. No se vuelve más suave de inmediato, pero se reorganiza. Encuentra un lugar.
Se integra dentro de un marco más amplio que le da sentido. Y en ese momento, lo que antes era puramente destructivo comienza a transformarse en una fuerza que puede ser atravesada. El sentido no elimina la dificultad, pero la vuelve soportable. Esta afirmación no es teórica. Surge de una observación profunda de la condición humana. El hombre es capaz de soportar niveles de dolor que, vistos desde fuera, parecen imposibles. Puede atravesar pérdidas, situaciones extremas, rupturas, limitaciones, y sin embargo, continuar. No porque el dolor sea menor, sino porque algo dentro de él le da una razón para sostenerlo. Cuando esa razón existe, incluso de forma tenue, el sufrimiento cambia de naturaleza. Ya no es únicamente una carga. Se convierte en un camino, no en el sentido romántico o idealizado, sino en una trayectoria que tiene una dirección, un hacia dónde, un porqué. Sin ese porqué, todo se vuelve más pesado. El peso no proviene únicamente de la intensidad del dolor, sino de su falta de sentido. Es el carácter absurdo de la experiencia lo que la hace insoportable. Cuando el hombre no logra encontrar ningún significado en lo que vive, cuando todo parece arbitrario, injustificado, vacío, el sufrimiento se intensifica, no porque el evento sea necesariamente más grave, sino porque no puede ser integrado. Y lo que no puede ser integrado, se repite. Se instala como un eco constante que vuelve una y otra vez, sin resolución. Por eso, uno de los movimientos más profundos que puede realizar el ser humano no es evitar el dolor, sino preguntarse por su dirección, no en un sentido superficial, no buscando explicaciones rápidas o consuelos inmediatos, sino permitiendo que la experiencia misma revele algo que no era visible antes. Esto requiere una forma de atención que no es común, porque el impulso habitual frente al dolor es huir, distraerse, negar, sustituir, buscar alivio inmediato. Y aunque estas respuestas pueden ofrecer un descanso temporal, no transforman la raíz del sufrimiento. Al contrario, muchas veces la refuerzan. Huir del dolor no lo elimina, lo desplaza. Y lo que se desplaza sin resolverse tiende a regresar, a veces de forma más intensa, a veces en otro contexto, a veces con otra apariencia, pero regresa porque no ha sido comprendido. Comprender el dolor no significa analizarlo sin fin, ni intelectualizar cada experiencia. Significa sostenerlo el tiempo suficiente para que revele su estructura, para que muestre que toca, que modifica, que cuestiona. Es un proceso que exige presencia, una cierta quietud interior que no busca escapar inmediatamente. En esta quietud, algo se hace visible. El dolor comienza a perder su carácter caótico. Se vuelve más claro, más definido, y en esa claridad aparece la posibilidad de darle una dirección. Dar dirección no es imponer un significado artificial, no es convencerse de que todo tiene un propósito positivo. Es más profundo. Es reconocer que incluso en lo más difícil existe una posibilidad de posicionarse de una manera que transforme la experiencia. Esta posición es lo que marca la diferencia. Dos personas pueden atravesar situaciones similares y, sin embargo, vivir experiencias completamente distintas. No por lo que sucede externamente, sino por la forma en que cada una se relaciona con lo que sucede. Una puede quedar atrapada en el sufrimiento, otra puede atravesarlo. No porque sea más fuerte en términos convencionales, sino porque ha encontrado una forma de darle sentido a lo que vive. Este sentido no siempre es evidente al inicio. A veces aparece después, a veces se construye en el proceso, a veces se revela de manera inesperada, pero cuando aparece, reorganiza todo. Lo que antes era únicamente dolor,
comienza a percibirse también como transformación. No en un sentido superficial, sino en una profundidad donde la experiencia deja una huella que no existía antes. Una comprensión, una claridad, una forma de ver que no podría haber surgido sin haber pasado por ese punto. Aquí se revela una de las capacidades más sorprendentes del ser humano, la posibilidad de trascender lo que parece insuperable, no negándolo, no evitándolo, sino atravesándolo de tal manera que deja de ser únicamente una limitación. Esta trascendencia no es un acto extraordinario reservado a unos pocos, es una capacidad latente, pero requiere condiciones específicas, requiere presencia, requiere honestidad, requiere la disposición a no huir inmediatamente de lo incómodo. Y sobre todo, requiere dirección, porque sin dirección, incluso la resistencia se agota. El hombre puede soportar durante un tiempo, pero si no encuentra un sentido, esa resistencia se debilita. Se convierte en desgaste, en fatiga acumulada, en una carga que ya no tiene justificación. Pero cuando la dirección aparece, incluso una pequeña señal, algo cambia en la forma de sostener la experiencia. La resistencia deja de ser lucha constante y se convierte en una forma de avance. El sufrimiento deja de ser un estado estático y se transforma en un proceso, y en este proceso, el hombre deja de ser únicamente alguien que sufre para convertirse en alguien que atraviesa. Esta diferencia, aunque sutil en apariencia, es fundamental, porque en el acto de atravesar hay movimiento, hay transformación, hay posibilidad, mientras que en el estado de sufrimiento sin dirección hay repetición. Por eso, una de las preguntas más profundas no es ¿por qué me sucede esto?, sino ¿hacia dónde puede llevarme esto? No como una forma de justificar lo ocurrido, sino como una apertura a la posibilidad de que incluso en lo más difícil exista una dirección que aún no ha sido vista. Esta apertura no elimina el dolor, pero cambia la relación con él. Y en ese cambio de relación, el sufrimiento comienza a perder su carácter absoluto. Se vuelve una parte de la experiencia, pero no su totalidad. Se integra, y al integrarse, deja de dominar. Es en este punto donde el hombre descubre algo que no es evidente al inicio, que su capacidad no se limita a reaccionar ante lo que vive, sino que incluye la posibilidad de responder de una manera que transforme la naturaleza misma de la experiencia. No se trata de controlar todo. Eso no es posible. Se trata de reconocer que dentro de lo que no se puede controlar, existe un espacio donde sí es posible elegir. Elegir cómo sostener, cómo mirar, cómo avanzar. Y en esa elección, incluso el sufrimiento más intenso puede adquirir una forma distinta. No desaparece, pero deja de ser un límite absoluto. Se convierte en un umbral, un punto de paso hacia algo que antes no existía. Y es precisamente en este paso donde el hombre comienza a descubrir que su resistencia no proviene únicamente de su fuerza, sino de su capacidad de encontrar sentido incluso en aquello que parecía no tenerlo. El vacío interior es una señal y no una enfermedad. Existe una sensación que muchos hombres experimentan en silencio, una presencia discreta pero persistente que no puede ser fácilmente definida ni eliminada. No es un dolor evidente, no es una tristeza constante, tampoco es una angustia clara que pueda ser explicada con palabras simples. Es algo más sutil, más profundo, una forma de vacío que aparece incluso cuando todo parece estar en su lugar. El hombre puede tener actividades, metas, relaciones, distracciones. Puede llenar sus días con movimiento y su mente con pensamientos. Y sin embargo, en algún punto surge esta sensación de falta, como si algo esencial no estuviera siendo tocado.
Este vacío suele ser malinterpretado desde el inicio. Se le percibe como un problema, como una anomalía que debe ser corregida lo antes posible. Se le asocia con debilidad, con inestabilidad, con una especie de falla interna que hay que reparar o esconder. Y desde esta interpretación nace el impulso inmediato de llenarlo, de cubrirlo, de eliminar cualquier rastro de esa sensación incómoda que parece no tener una causa visible. Pero lo que raramente se cuestiona es la posibilidad de que este vacío no sea una enfermedad, sino una señal. No una señal de que algo está roto, sino de que algo no está siendo escuchado. El problema no reside en la existencia del vacío, sino en la forma en que el hombre se relaciona con él. Cuando esta sensación aparece, genera incomodidad porque no ofrece respuestas inmediatas, no distrae, no proporciona dirección clara. Al contrario, expone un espacio interno que no está ocupado, un silencio que no está lleno de contenido, una pausa que no puede ser ignorada sin esfuerzo. Y es precisamente este carácter el que lo vuelve difícil de sostener. El ser humano está acostumbrado al movimiento constante, a la ocupación continua, a la necesidad de llenar cada momento con algo que le dé una sensación de control o de avance. El vacío rompe esa dinámica, detiene, interrumpe, obliga a mirar. Por eso, la reacción más común es evitarlo. No siempre de forma evidente, no siempre con decisiones radicales, sino a través de pequeñas estrategias cotidianas que mantienen la mente ocupada. El hombre busca estímulos, consume información, se sumerge en actividades, mantiene conversaciones, revisa constantemente algo, no necesariamente porque todo eso sea esencial, sino porque en la ausencia de esos estímulos, el vacío vuelve a aparecer. Y esa aparición resulta incómoda. Las distracciones modernas han amplificado esta dinámica de manera considerable. Nunca antes había sido tan fácil evitar el silencio. Nunca antes había existido una oferta tan constante de estímulos capaces de capturar la atención en cualquier momento. Pantallas, redes, sonidos, imágenes, información ininterrumpida. Todo contribuye a crear una realidad donde el vacío puede ser cubierto casi instantáneamente, y durante un tiempo parece funcionar. La sensación desaparece, la incomodidad se reduce, pero en realidad el vacío no ha sido eliminado, solo ha sido ocultado bajo una capa de estímulos que no lo transforman, y lo que no se transforma permanece. Este vacío no desaparece porque su origen no es superficial. No proviene únicamente de una falta externa, ni de una carencia material, ni de una ausencia puntual. Es más profundo. Surge cuando la vida pierde conexión con un sentido real, cuando las acciones se multiplican pero no convergen hacia una dirección significativa, cuando el movimiento existe pero no tiene un eje. Es entonces cuando el vacío aparece como un recordatorio silencioso de que algo esencial está siendo ignorado. El problema es que este recordatorio no siempre es interpretado correctamente. En lugar de ser visto como una señal que invita a una exploración más profunda, es percibido como algo que debe ser eliminado rápidamente. Y en esa reacción, el hombre se aleja aún más de la posibilidad de comprenderlo. Porque comprender el vacío requiere una actitud distinta, no una actitud de rechazo, sino de observación. No una urgencia por llenarlo, sino una disposición a permanecer en él el tiempo suficiente para que revele su naturaleza. Permanecer en el vacío no es un acto pasivo. Es una forma de atención activa, una presencia que no busca intervenir de inmediato, que no intenta resolver, que no se precipita hacia conclusiones. Es una manera de mirar sin distorsionar,
de sentir sin escapar, de permitir que la experiencia se despliegue sin ser interrumpida constantemente por la necesidad de control. Y en esta forma de presencia, algo comienza a cambiar. El vacío deja de ser únicamente una ausencia y se convierte en un espacio. Un espacio que no está lleno de contenido, pero que tiene una función esencial: permitir que aquello que no ha sido visto pueda emerger. Cuando la mente no está saturada de estímulos, cuando el ruido disminuye, cuando el movimiento se ralentiza, comienzan a aparecer elementos que estaban ocultos, preguntas más profundas, inquietudes reales, direcciones que no habían sido consideradas porque no había espacio para que surgieran. Este proceso no es inmediato ni cómodo. Puede generar incertidumbre, puede confrontar al hombre con aspectos de sí mismo que había evitado, puede hacer evidente la falta de dirección en ciertas áreas de su vida, pero es precisamente en esta confrontación donde reside su valor. Porque solo lo que es visto puede ser transformado. Y el vacío, cuando es observado sin evasión, actúa como un revelador. Muchos temen este proceso porque implica abandonar temporalmente las certezas. Implica aceptar que no todo está claro, que no todo está definido, que hay zonas de la vida que no han sido realmente comprendidas. Y esta aceptación puede ser percibida como una pérdida de control. Pero en realidad es el inicio de una forma de claridad más profunda. El peligro no está en experimentar el vacío, sino en llenar la vida sin comprenderla. El hombre puede construir una existencia aparentemente completa, llena de actividades, de logros, de relaciones, de objetivos, y aún así permanecer desconectado de sí mismo. Puede avanzar, acumular experiencias, moverse constantemente, pero sin un sentido real que unifique todo eso. Y en esa acumulación sin dirección, el vacío no desaparece, se intensifica, se vuelve más evidente con el tiempo, más difícil de ignorar, más presente incluso en medio del movimiento, hasta que llega un momento donde ya no puede ser cubierto completamente. Y en ese momento, el hombre se encuentra frente a una elección. Puede continuar huyendo, aumentando las distracciones, buscando nuevas formas de evitar la sensación, o puede detenerse y observar. Esta segunda opción no es la más fácil, pero es la única que permite una transformación real. Porque al observar el vacío, sin intentar llenarlo de inmediato, el hombre comienza a comprender que no es un enemigo, es un punto de partida, un espacio que indica que algo nuevo puede ser construido, pero no sobre las mismas bases inconscientes de antes, sino desde una comprensión más clara. En este sentido, el vacío es una oportunidad, no una oportunidad evidente, no una promesa inmediata de bienestar, sino una posibilidad de reconstrucción consciente. Una reconstrucción que no consiste en añadir más cosas a la vida, sino en reorganizar lo que ya existe desde un lugar más alineado, en elegir con mayor claridad, en actuar con mayor coherencia, en orientar la energía hacia lo que realmente tiene sentido. Este proceso no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere una forma de disciplina interior que no es rígida, pero sí constante. Requiere la capacidad de volver una y otra vez a ese espacio sin huir, de sostener la incomodidad inicial hasta que deje de ser una amenaza y se convierta en algo comprensible. Y poco a poco, el vacío cambia de naturaleza. Ya no es percibido como una ausencia que debe ser llenada, sino como un espacio que puede ser habitado. Un espacio donde la claridad puede emerger, donde la dirección puede formarse, donde el sentido puede comenzar a definirse sin ser impuesto desde el exterior. En este punto, el hombre comienza a distinguir entre lo que llena momentáneamente y lo que realmente construye.
Empieza a ver la diferencia entre la ocupación constante y la dirección consciente, entre el ruido que distrae y el silencio que revela. Y esta distinción transforma su manera de vivir, porque ya no se trata de evitar el vacío, sino de comprenderlo, de utilizarlo como una herramienta, como un indicador, como un espacio necesario para que algo auténtico pueda surgir. Sin este espacio, todo estaría ya ocupado, saturado, definido por hábitos y condicionamientos. No habría lugar para lo nuevo. Por eso, el vacío no es el final de algo, sino el comienzo. Un comienzo que no siempre es visible desde el inicio, pero que contiene en sí la posibilidad de una transformación profunda. Una transformación que no viene de añadir más estímulos, más actividades o más distracciones, sino de ver con claridad lo que realmente está presente y lo que verdaderamente falta. Y es en esta claridad donde el hombre deja de temer el vacío y comienza a escucharlo. El hombre no es sus condiciones, sino su posición frente a ellas. Hay una idea profundamente arraigada en la mente humana que parece evidente, casi incuestionable, que la vida del hombre está determinada por lo que le ocurre, que las circunstancias definen su estado, sus emociones, sus decisiones, incluso su identidad. Desde esta perspectiva, el individuo se convierte en el resultado de fuerzas externas, en una consecuencia de eventos que escapan a su control. Y aunque esta visión contiene una parte de verdad, porque nadie elige completamente todo lo que le sucede, también oculta una dimensión esencial que, cuando es ignorada, limita profundamente la comprensión de la experiencia humana. Porque el hombre no es únicamente lo que le ocurre. Existe un espacio entre el acontecimiento y la reacción, un intervalo casi imperceptible donde se define algo mucho más profundo que la simple respuesta automática. En ese espacio reside una capacidad que no depende de las circunstancias, una forma de libertad que no puede ser anulada completamente por ninguna condición externa. Esta libertad no consiste en cambiar lo que sucede, sino en decidir cómo posicionarse frente a ello. La mayoría de los hombres no perciben este espacio, no porque no exista, sino porque está cubierto por hábitos, por reflejos condicionados, por interpretaciones que se activan de manera inmediata. Ante una dificultad, surge la frustración. Ante una pérdida, la tristeza. Ante una injusticia, la ira. Estas reacciones parecen naturales, inevitables, y en cierto sentido lo son, porque forman parte de la estructura emocional del ser humano. Pero lo que rara vez se cuestiona es si estas reacciones son la única posibilidad. Cuando el hombre vive completamente identificado con sus reacciones, pierde acceso a ese espacio interno donde podría surgir otra forma de respuesta. Se convierte en alguien que reacciona, no en alguien que elige. Y en esa ausencia de elección, su libertad se reduce, no porque alguien se la haya quitado, sino porque no la ejerce. La libertad interior no es una idea abstracta, ni un concepto filosófico alejado de la realidad. Es una experiencia concreta que se manifiesta en la forma en que el hombre se relaciona con lo que vive. No depende de tener control sobre el entorno, ni de eliminar las dificultades, ni de crear condiciones ideales. Surge precisamente en los momentos donde el control es limitado, donde las circunstancias son adversas, donde la realidad no puede ser modificada fácilmente. Es en esos momentos donde esta libertad se vuelve visible. Porque cuando todo lo externo parece imponer una dirección, el hombre aún conserva la capacidad de definir su posición interna. Puede sentirse arrastrado por los eventos o puede detenerse, aunque sea por un instante, y observar. Y en esa observación aparece la posibilidad de elegir una actitud. Esta elección no siempre es evidente,
No se presenta como una decisión clara y estructurada. A veces es sutil, casi imperceptible. Es la diferencia entre dejarse llevar completamente por una emoción o reconocerla sin identificarse totalmente con ella. Es la diferencia entre reaccionar automáticamente o introducir una pausa, por breve que sea, antes de actuar. Esa pausa lo cambia todo, porque en ella el hombre deja de ser únicamente el efecto de las circunstancias y se convierte en un punto de decisión. No decide lo que ocurre, pero decide cómo responder. Y esta respuesta no es neutra. Tiene consecuencias profundas en su experiencia. La diferencia entre sufrir y atravesar una situación no siempre está en la intensidad de lo vivido, sino en la posición adoptada frente a ello. Dos personas pueden enfrentarse a condiciones similares y, sin embargo, vivir experiencias completamente distintas. Una puede sentirse completamente destruida, mientras la otra, sin negar la dificultad, encuentra una forma de mantenerse en pie. Esta diferencia no se explica únicamente por la personalidad o la historia previa. Se encuentra en la forma en que cada uno utiliza ese espacio interno donde la elección es posible. El problema es que esta capacidad no se desarrolla automáticamente. Requiere una forma de conciencia, una atención que permita ver lo que normalmente pasa desapercibido. Requiere también una cierta disciplina interior, no en el sentido rígido de control, sino en la capacidad de no ceder inmediatamente a cada impulso, porque reaccionar es más fácil que responder. La reacción es rápida, automática, no necesita reflexión. Surge directamente del condicionamiento, de la memoria, de los hábitos. Es eficiente, pero limitada. No deja espacio para la transformación, reproduce lo conocido. La respuesta, en cambio, implica una forma de presencia. Requiere detenerse, aunque sea por un instante, para percibir lo que está ocurriendo sin ser absorbido completamente por ello. Y en ese instante surge la posibilidad de actuar de manera diferente. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero tiene un impacto profundo. Porque cuando el hombre comienza a responder en lugar de reaccionar, deja de repetir patrones inconscientes. Introduce una variación en su comportamiento, y esa variación, repetida en el tiempo, transforma su manera de vivir. En situaciones extremas, esta capacidad se vuelve aún más evidente. Cuando todo es retirado, cuando las condiciones son duras, cuando el entorno no ofrece ninguna garantía, es ahí donde la posición interna del hombre se convierte en su último territorio. Un territorio que no puede ser invadido completamente, porque no depende del exterior. Esta idea puede parecer difícil de aceptar, especialmente cuando el sufrimiento es intenso. Pero no implica negar la realidad ni minimizar la dificultad. No se trata de decir que todo depende de la actitud de manera simplista. Se trata de reconocer que incluso en las condiciones más limitantes, existe un punto donde el hombre puede elegir cómo sostener lo que vive. Y esa elección no elimina el dolor, pero transforma la relación con él. El dolor puede seguir presente, las circunstancias pueden seguir siendo adversas, pero la forma en que el hombre se posiciona frente a ello cambia la calidad de la experiencia. Introduce una dimensión de dignidad, de coherencia, de integridad que no depende de la situación externa. Esta dimensión es lo que permite al hombre no perderse completamente. Porque cuando todo lo externo es inestable, lo único que puede sostener una forma de equilibrio es lo interno. Y lo interno no es algo fijo, no es una esencia inmutable que se mantiene por sí sola. Es algo que se construye, que se cultiva, que se fortalece a través de la atención y la práctica. En este proceso, el hombre comienza a comprender que no es únicamente un producto de sus condiciones. Descubre que tiene un papel activo en la forma en que experimenta la realidad.
No crea los eventos, pero participa en la forma en que estos son percibidos, interpretados y vividos. Esta participación es fundamental, porque la percepción no es neutra, no es un reflejo exacto de la realidad, sino una construcción que depende de múltiples factores: la historia personal, las creencias, las expectativas, el estado emocional. Y al tomar conciencia de esto, el hombre empieza a ver que su experiencia no está completamente determinada desde fuera. Hay un margen, un espacio donde puede intervenir, no para cambiar los hechos inmediatamente, sino para modificar la forma en que los integra. Y esta modificación cambia todo, porque cuando la percepción cambia, la experiencia cambia. Lo que antes parecía insuperable puede volverse atravesable. Lo que antes generaba bloqueo puede convertirse en aprendizaje, no porque la realidad haya cambiado, sino porque la relación con ella es distinta. Este cambio no ocurre de manera instantánea. Requiere repetición, requiere atención, requiere fallos incluso, porque el hombre volverá muchas veces a sus reacciones automáticas. Volverá a perder ese espacio de elección, pero cada vez que lo recupere, aunque sea por un instante, estará fortaleciendo esa capacidad. Y poco a poco, esa pausa se volverá más accesible, más natural, menos forzada, hasta que llegue un punto donde la respuesta consciente no sea una excepción, sino una forma habitual de relacionarse con la realidad. En ese momento, el hombre ya no estará completamente a merced de sus condiciones. Seguirá enfrentando dificultades, seguirá atravesando momentos complejos, pero no será definido únicamente por ellos. Tendrá una base interna desde la cual podrá sostenerse. Y esa base no es algo externo. No depende de reconocimiento, ni de seguridad material, ni de aprobación. Depende de la relación que establece consigo mismo y con lo que vive. Es una forma de estabilidad que no elimina la incertidumbre, pero permite atravesarla sin perder completamente la dirección. Y es en esta estabilidad donde se revela una de las verdades más profundas de la experiencia humana: que la libertad no siempre consiste en cambiar el mundo exterior, sino en no quedar completamente determinado por él. Porque al final, lo que define al hombre no es únicamente lo que le ocurre, sino la forma en que decide estar frente a ello. La responsabilidad da peso a la existencia. Existe una diferencia profunda entre una vida que simplemente transcurre y una vida que adquiere densidad, dirección y significado. Desde fuera, ambas pueden parecer similares: actividades, decisiones, relaciones, proyectos. Sin embargo, internamente, la experiencia es completamente distinta. En una, el tiempo pasa sin dejar una huella clara. En la otra, cada acción parece insertarse en una estructura más amplia, como si formara parte de algo que la supera. Esta diferencia no proviene únicamente de lo que se hace, sino de la manera en que el hombre se sitúa frente a lo que hace. Y en el centro de esta diferencia se encuentra la responsabilidad. La responsabilidad no es simplemente una obligación externa, ni una carga impuesta por la sociedad. No es únicamente cumplir con tareas, asumir roles o responder a expectativas. En su dimensión más profunda, la responsabilidad es una forma de relación con la existencia misma. Es la capacidad de reconocer que la propia vida no es neutra, que cada elección tiene un peso, que cada acción participa en la construcción de algo que va más allá del instante. Cuando el hombre evita la responsabilidad, no solo evita el esfuerzo o la incomodidad asociada a ciertas decisiones, evita también entrar en contacto con la profundidad de su propia existencia. Porque asumir responsabilidad implica aceptar que la vida no es algo que simplemente ocurre,
sino algo en lo que se participa activamente. Implica reconocer que no todo está determinado desde fuera, que hay un margen donde la elección es real y que esa elección tiene consecuencias. Esta aceptación no es siempre cómoda. Introduce una forma de exigencia. Obliga a salir de la pasividad, a dejar de atribuir completamente al exterior lo que se vive. Y es precisamente por eso que muchos hombres, incluso sin darse cuenta, tienden a evitarla. Prefieren mantenerse en una posición donde las circunstancias parecen ser la causa principal de todo, donde la responsabilidad se diluye, donde las decisiones pueden aplazarse indefinidamente. Pero esta evitación tiene un costo. Cuando el hombre huye de la responsabilidad, su vida pierde densidad. Se vuelve más ligera en el sentido superficial del término. No hay peso, pero tampoco hay profundidad. Las acciones se encadenan sin una verdadera implicación. Las decisiones se toman sin convicción. Los compromisos se vuelven frágiles. Y en esa ligereza aparece una sensación difícil de definir, la de no estar completamente presente en la propia vida, porque el sentido no nace del movimiento en sí, sino de lo que el hombre decide sostener. Sostener algo implica reconocer su importancia, darle un lugar, asumir sus consecuencias. Puede ser una relación, un proyecto, una idea, una promesa, una responsabilidad hacia otros o hacia uno mismo. No importa tanto la forma específica, sino la actitud con la que se asume. Cuando el hombre sostiene algo de manera consciente, su experiencia cambia. Lo que antes podía parecer una simple actividad adquiere una dimensión distinta. Se convierte en un punto de anclaje, en una referencia que organiza el resto. Y a partir de ahí, la vida deja de ser una sucesión de eventos dispersos para convertirse en una trayectoria. Esta trayectoria no es rígida. Puede cambiar, adaptarse, evolucionar, pero tiene una coherencia interna que no depende únicamente de las circunstancias. Está sostenida por la responsabilidad asumida. El problema es que, en muchos casos, la responsabilidad es percibida como una carga que limita la libertad. Se cree que comprometerse implica perder opciones, reducir posibilidades, restringir el movimiento. Y desde esta perspectiva, evitar la responsabilidad parece una forma de mantenerse libre. Pero esta libertad es ilusoria, porque una libertad sin dirección, sin compromiso, sin peso, se vuelve rápidamente vacía. Puede ofrecer una sensación inicial de amplitud, pero carece de profundidad. No construye, no deja una huella real, y con el tiempo, esta ausencia de estructura se convierte en una forma de desorientación. La verdadera libertad no consiste en evitar toda responsabilidad, sino en elegir conscientemente qué se está dispuesto a sostener. Y esta elección define la calidad de la existencia. Porque cuando el hombre decide comprometerse con algo que considera significativo, su identidad comienza a estructurarse de manera diferente. Ya no está definida únicamente por impulsos momentáneos o por influencias externas. Se organiza alrededor de aquello que ha decidido asumir. Este proceso no es inmediato. Requiere tiempo, repetición, coherencia, pero poco a poco crea una forma de estabilidad interna, una sensación de dirección que no depende constantemente de validación externa. En este punto, la responsabilidad deja de ser percibida como una carga y se convierte en una fuente de fuerza, porque al asumirla, el hombre se vuelve más sólido, más claro en sus decisiones, más firme en sus acciones, más presente en lo que hace. No porque todo sea fácil, sino porque ha elegido sostener aquello que da sentido a su vida.
esta elección tiene una consecuencia importante. Introduce una forma de dignidad. La dignidad no es algo que se otorga desde fuera. No depende de la opinión de los demás, ni del reconocimiento social, ni del éxito visible. Surge de la coherencia entre lo que el hombre considera importante y la manera en que actúa en consecuencia. Cuando esta coherencia está presente, incluso en medio de dificultades, el hombre conserva una forma de integridad que no puede ser fácilmente alterada. Sabe lo que sostiene, sabe por qué lo hace, y esa claridad le permite atravesar momentos complejos sin perder completamente su eje. En cambio, cuando la responsabilidad es evitada, esta coherencia se debilita. Las acciones se vuelven contradictorias, las decisiones inestables, la dirección difusa. Y en esa falta de coherencia, la dignidad se erosiona de manera silenciosa, no como una pérdida visible, sino como una sensación interna de desalineación. Por eso, asumir responsabilidad no es únicamente un acto práctico, es un acto existencial. Define la relación que el hombre tiene consigo mismo y con el mundo. A medida que este proceso se profundiza, aparece otra dimensión de la responsabilidad, la relación con algo que trasciende al individuo. El hombre puede vivir centrado únicamente en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en su propio confort. Y durante un tiempo, esto puede parecer suficiente, pero con el tiempo, esta forma de vida revela sus límites, porque el ser humano no está diseñado únicamente para sí mismo. Necesita sentirse parte de algo más amplio. No necesariamente en un sentido grandioso o abstracto, sino en una forma concreta de contribuir, de participar, de sostener algo que no se reduce a su propia experiencia inmediata. Cuando esta dimensión aparece, la responsabilidad adquiere una profundidad mayor. Ya no se trata solo de lo que el hombre hace por sí mismo, sino de lo que sostiene en relación con otros, con un proyecto, con una idea, con una dirección que lo supera, y en esta relación su existencia adquiere peso. No un peso que aplasta, sino un peso que da consistencia, que ancla, que orienta. Este peso transforma la manera en que el hombre vive el tiempo. Cada acción deja de ser aislada y comienza a insertarse en una continuidad. Cada decisión se vuelve significativa porque participa en algo más amplio. Y es en esta continuidad donde el sentido se consolida, no como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta de coherencia entre lo que se vive y lo que se sostiene. Este proceso no elimina las dudas, ni las dificultades, ni las incertidumbres, pero cambia la forma en que son atravesadas. Porque cuando el hombre sabe lo que sostiene, incluso las dificultades encuentran un lugar dentro de esa estructura. No son simplemente obstáculos, sino parte del camino. Y en este camino, la responsabilidad deja de ser una carga que se evita y se convierte en una fuerza que sostiene. Una fuerza que da forma a la existencia, que le otorga dirección, que transforma el paso del tiempo en una construcción consciente. Y es en esta construcción donde el hombre deja de vivir de manera superficial y comienza realmente a habitar su vida con profundidad. El amor permite ver más allá de la materia. El amor es una de las palabras más utilizadas y al mismo tiempo una de las más mal comprendidas. Se le asocia con emociones intensas, con apego, con deseo, con necesidad, con proximidad constante. Se le reduce a una experiencia afectiva que aparece y desaparece, que depende de las circunstancias, de la reciprocidad, de la presencia del otro. Sin embargo, en su dimensión más profunda, el amor no es únicamente una emoción, es una forma de percepción, una manera de ver que trasciende lo visible,
que no se limita a las apariencias ni a las condiciones externas. Cuando el amor es reducido a una emoción, se vuelve inestable. Depende del estado interno, de los cambios de humor, de las expectativas satisfechas o frustradas. Puede intensificarse o desaparecer con la misma rapidez con la que surge. Y en esa inestabilidad, el hombre queda a merced de algo que no controla completamente. Cree amar cuando siente y deja de amar cuando deja de sentir. Pero esta visión es limitada. El amor, en su esencia, no es únicamente lo que el hombre siente hacia otro, sino la capacidad de percibir en el otro algo que no es inmediatamente visible. Es ver más allá de la forma, más allá del comportamiento, más allá de las circunstancias. Es reconocer una dimensión que no se reduce a lo que el otro muestra en un momento determinado. Esta percepción no es automática, no surge de manera constante ni sin esfuerzo. Requiere una forma de atención particular, una disposición a no quedarse en la superficie, porque lo visible es lo más inmediato, lo más fácil de interpretar. Las acciones, las palabras, las reacciones, todo eso forma una imagen que puede ser rápidamente juzgada, pero esa imagen no agota la realidad del otro. El ser humano es más complejo que sus manifestaciones visibles. Sus comportamientos están influenciados por su historia, por sus heridas, por sus miedos, por sus condicionamientos. Y cuando el hombre observa únicamente la superficie, reacciona a esas manifestaciones sin acceder a lo que las origina. Es en ese nivel donde surgen los conflictos, las incomprensiones, las rupturas. El amor introduce otra posibilidad. No niega lo que es visible, pero no se limita a ello. Permite percibir una dimensión más profunda, una esencia que no está completamente definida por los comportamientos momentáneos. Esta percepción no justifica todo, no elimina la necesidad de límites, pero cambia la forma en que el otro es visto. Ver al otro desde el amor es reconocer que no es únicamente lo que muestra en un instante, sino algo más amplio, algo que no siempre se expresa de manera clara. Y esta forma de ver transforma la relación, porque cuando el hombre percibe al otro únicamente a través de sus acciones, su relación se vuelve reactiva. Responde a lo que ocurre en la superficie, pero cuando percibe una dimensión más profunda, su respuesta puede ser diferente. No porque ignore la realidad, sino porque la integra en un marco más amplio. Esta capacidad se vuelve especialmente importante en situaciones difíciles. Cuando las condiciones son adversas, cuando el comportamiento del otro es difícil de aceptar, cuando la relación se tensiona, es en esos momentos donde la percepción habitual tiende a cerrarse. El juicio se vuelve más rápido, la reacción más inmediata, la distancia más grande. Pero el amor, entendido como percepción, abre un espacio distinto. Permite mantener una forma de conexión incluso cuando lo visible genera rechazo. No una conexión ingenua o ciega, sino una comprensión más amplia de la situación. Permite ver que el otro no se reduce a ese comportamiento puntual, que hay algo más allá de lo que está siendo expresado en ese momento. Este tipo de percepción no es fácil, requiere una forma de estabilidad interna, una capacidad de no dejarse absorber completamente por la reacción inmediata. Requiere también una cierta claridad para no confundir amor con aceptación pasiva de todo. Porque ver más allá no significa tolerar cualquier cosa sin discernimiento. El amor no elimina los límites, los hace más conscientes. Permite establecerlos sin odio, sin necesidad de destruir al otro en la percepción. Permite decir no, sin negar la humanidad del otro. Permite tomar distancia sin caer en el rechazo absoluto. En este sentido, el amor no es debilidad.
Es una forma de fuerza silenciosa que no se impone, pero que sostiene una visión más amplia de la realidad. En situaciones extremas, esta capacidad adquiere una dimensión aún más profunda. Cuando todo parece reducirse a lo material, cuando las condiciones son duras, cuando la realidad parece despojar al hombre de todo, el amor puede convertirse en un punto de anclaje que trasciende esas condiciones. No como una emoción intensa, sino como una conexión interna que no depende de la presencia física, ni de la reciprocidad inmediata, ni de las circunstancias externas. Es una forma de mantener viva una relación con algo o alguien que da sentido, incluso cuando todo lo demás se vuelve incierto. Esta forma de amor no se basa en el contacto constante ni en la interacción continua. Se basa en una presencia interior, en la capacidad de mantener una conexión que no es visible, pero que es real en la experiencia del que la vive. Y esta conexión tiene un efecto profundo, porque permite al hombre no quedar completamente absorbido por las condiciones externas. Introduce una dimensión que no puede ser reducida a lo material, una forma de trascendencia que no elimina la realidad, pero que la atraviesa. Sin embargo, esta forma de amor es diferente del apego. El apego se basa en la necesidad de presencia, de confirmación, de seguridad. Depende de que el otro esté de cierta manera, de que responda, de que cumpla ciertas expectativas. Y cuando esas condiciones no se cumplen, el apego genera sufrimiento. El amor, en cambio, no depende completamente de estas condiciones. No es indiferente a ellas, pero no está determinado por ellas. Puede existir incluso en ausencia, incluso en distancia, incluso cuando la relación no se desarrolla de la manera esperada. Esto no significa que el amor no implique cercanía o vínculo. Significa que su base no es la dependencia, sino la percepción. Y esta diferencia es fundamental, porque el apego tiende a limitar la percepción. Hace que el hombre vea al otro en función de lo que necesita de él. Reduce la relación a un intercambio. En cambio, el amor amplía la percepción, permite ver al otro como es, más allá de lo que se espera de él. Este cambio de percepción transforma la manera de relacionarse. El otro deja de ser un medio para satisfacer necesidades y se convierte en alguien que es visto en su propia complejidad. Y en esta visión, la relación adquiere una calidad distinta, más libre, más consciente, menos condicionada por expectativas rígidas. Amar, en este sentido, no es simplemente sentir, es un acto de conciencia, un acto que implica elegir ver más allá de lo evidente, mantener una apertura incluso cuando sería más fácil cerrarse, sostener una percepción que no se reduce a la superficie. Este acto no es constante. El hombre puede perderlo, puede olvidar, puede volver a sus reacciones habituales. Pero cada vez que accede a esta forma de percepción, aunque sea por un instante, su relación con el otro cambia. Y este cambio tiene un impacto que va más allá de la relación misma. Porque al ver al otro de esta manera, el hombre también transforma la forma en que se percibe a sí mismo. Deja de reducirse a sus propias manifestaciones momentáneas. Comienza a percibir en sí mismo una dimensión que no se limita a sus pensamientos, a sus emociones, a sus comportamientos. Se abre un espacio de comprensión que no es únicamente dirigido hacia el exterior, sino también hacia el interior. Y en ese espacio aparece una forma de estabilidad que no depende completamente de las fluctuaciones emocionales. El amor, entonces, deja de ser una experiencia pasajera y se convierte en una forma de presencia. Una presencia que no necesita imponerse, que no busca controlar, que no depende completamente de las condiciones. Una presencia que ve, que reconoce, que sostiene una conexión más allá de lo visible.
Y es en esta presencia donde el hombre comienza a descubrir que el amor no es únicamente algo que se siente, sino algo que se practica en la manera de mirar, de comprender y de estar en relación con el mundo. El sentido no se busca, se revela en la acción justa. El ser humano ha sido educado, de manera explícita o implícita, a creer que el sentido de la vida es algo que debe ser encontrado como si se tratara de un objeto oculto, de una verdad fija que existe en algún lugar esperando ser descubierta. Desde esta perspectiva, el hombre se convierte en un buscador constante, alguien que analiza, reflexiona, compara, intenta descifrar qué debería hacer para que su existencia tenga valor. Y aunque esta búsqueda puede parecer legítima, en muchos casos se convierte en una trampa sutil, porque cuanto más se busca el sentido como una idea abstracta, más se aleja de la experiencia concreta donde realmente puede manifestarse. El error no está en querer comprender, sino en pensar que el sentido existe únicamente en el plano de la reflexión, separado de la acción. El hombre se pierde en preguntas generales, en teorías amplias, en proyecciones futuras, esperando alcanzar una claridad total antes de actuar. Pero esta claridad absoluta rara vez llega, y mientras tanto la vida continúa, las situaciones se presentan, las decisiones se acumulan, sin que el hombre participe plenamente en ellas. El sentido no se revela en la abstracción, se revela en la relación directa con lo que está presente. Cada momento contiene una posibilidad específica, una situación concreta que exige una respuesta. No una respuesta perfecta, no una respuesta definitiva, sino una respuesta que esté alineada con lo que ese instante requiere. Y es en esta respuesta donde el sentido comienza a tomar forma. El problema es que el hombre suele ignorar esta dimensión. Busca un sentido general que le dé seguridad antes de comprometerse con lo particular. Quiere saber hacia dónde va antes de dar el primer paso. Pero el sentido no funciona de esa manera. No es un mapa completo que se revela antes del camino. Es algo que aparece en el mismo acto de avanzar. Esto implica una inversión profunda de la lógica habitual. En lugar de actuar después de haber comprendido completamente, el hombre debe aceptar que la comprensión se construye a través de la acción. No se trata de actuar de manera impulsiva o sin reflexión, sino de reconocer que esperar una certeza total antes de actuar es, en muchos casos, una forma de evitar el compromiso, porque actuar implica riesgo. Implica aceptar que no todo está claro, que no todo está garantizado, que hay una parte de incertidumbre que no puede ser eliminada. Y esta incertidumbre es precisamente lo que muchos intentan evitar a través de la búsqueda constante de un sentido previo. Pero esta evitación tiene un costo. El hombre permanece inmóvil o se mueve de manera superficial sin implicarse realmente en lo que hace. Y en esta falta de implicación, el sentido no aparece. No porque no exista, sino porque no hay un espacio donde pueda revelarse. El sentido necesita acción. No cualquier acción, sino una acción que esté en coherencia con una forma de verdad interior, aunque esa verdad no esté completamente definida. Una acción que no surge únicamente del hábito, ni de la presión externa, ni de la imitación, sino de una percepción interna de lo que parece justo en ese momento. Esta percepción no siempre es clara. A veces es tenue, a veces se confunde con otras voces internas, a veces se pierde en medio del ruido, pero está presente, y cuando el hombre comienza a prestarle atención, aunque sea de manera imperfecta, algo cambia en su forma de actuar. Deja de buscar constantemente respuestas generales y empieza a responder a lo concreto. Esta transición es fundamental,
porque el sentido no es una idea que se posee, sino una experiencia que se vive. No es algo que se acumula, sino algo que se actualiza en cada situación. Cada momento plantea una pregunta implícita y cada acción es una forma de respuesta. Cuando esta dinámica es comprendida, el hombre deja de obsesionarse con encontrar un propósito global y comienza a involucrarse plenamente en lo que tiene delante. No como una resignación, sino como una forma de precisión. La importancia del instante se vuelve evidente, no como un concepto filosófico, sino como una realidad práctica. Es en el instante donde todo ocurre, donde la vida se manifiesta, donde las decisiones se concretan. Y es también en el instante donde el sentido puede aparecer, no en el pasado, que ya no puede ser modificado, ni en el futuro, que aún no existe, sino en el presente, donde la acción es posible. Pero este presente no siempre es habitado plenamente. El hombre suele estar dividido entre recuerdos, proyecciones, preocupaciones. Y en esa división pierde contacto con la situación real que tiene delante. Recuperar este contacto no es un acto instantáneo. Requiere una forma de atención que no es automática. Requiere detenerse, observar, percibir lo que realmente está ocurriendo sin superponer inmediatamente interpretaciones o expectativas. En esta atención, la situación se vuelve más clara, no necesariamente más simple, pero más definida. Y en esa definición, la acción justa comienza a delinearse. La acción justa no es perfecta, no garantiza un resultado específico, no elimina el error, no asegura el éxito, pero tiene una cualidad particular, está alineada con una forma de coherencia interna. No surge del miedo, ni de la presión, ni de la imitación, sino de una percepción directa de lo que parece correcto en ese momento. Esta coherencia es lo que permite que el sentido se revele, no como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta de alineación entre lo que el hombre percibe y lo que hace. Y esta experiencia tiene un efecto profundo. Genera una sensación de claridad, de dirección, de consistencia que no depende completamente de los resultados externos, porque el sentido no está en el resultado, sino en la calidad de la acción. El resultado puede variar, puede no ser el esperado, puede incluso ser negativo, pero si la acción ha sido coherente, si ha respondido a la verdad interna del momento, el sentido permanece. Esta idea es difícil de aceptar en una cultura orientada hacia el resultado, donde el valor de la acción se mide por sus consecuencias visibles. Pero desde una perspectiva más profunda, lo que define la calidad de la existencia no es únicamente lo que se logra, sino cómo se actúa en cada situación. Esta forma de actuar no se construye de una vez, se desarrolla con el tiempo, a través de la práctica, de la observación, de la repetición. El hombre aprende a distinguir entre acciones que surgen del condicionamiento y acciones que emergen de una percepción más consciente. Y en esta distinción, su relación con el sentido cambia. Deja de buscarlo como algo externo y comienza a reconocerlo como algo que se manifiesta en su propia manera de vivir. Este reconocimiento no elimina las dudas, no ofrece una seguridad absoluta, pero introduce una forma de confianza distinta. No una confianza en que todo saldrá como se espera, sino en que es posible actuar de manera coherente incluso en la incertidumbre. Y esta confianza permite avanzar, no de manera ciega, sino con una atención constante a lo que cada situación requiere. El hombre deja de proyectar constantemente hacia el futuro y se enfoca en responder a lo que está presente. Esta respuesta no es mecánica, es creativa. Cada situación es única, cada momento es irrepetible,
y la acción justa no puede ser completamente predefinida. Requiere una forma de sensibilidad, una capacidad de percibir matices, de ajustar, de adaptarse sin perder la coherencia interna. En este proceso, el hombre se vuelve más presente, más implicado, más consciente de la relación entre lo que vive y lo que hace. Y es en esta implicación donde el sentido se vuelve evidente, no como una respuesta final, sino como una presencia constante que se actualiza en cada acción coherente. De esta manera, el sentido deja de ser algo que se busca desesperadamente y se convierte en algo que se revela naturalmente en la medida en que el hombre actúa con atención, con precisión y con una forma de verdad que no necesita ser completamente explicada para ser vivida. La soledad revela lo que el ruido oculta. En la vida moderna, el hombre rara vez se encuentra verdaderamente solo. Incluso cuando no hay nadie físicamente presente, el ruido permanece. No necesariamente un ruido externo, sino una actividad constante de pensamientos, estímulos, distracciones, contenidos que llenan cada espacio disponible. La mente se acostumbra a este flujo continuo y termina por depender de él. El silencio, en este contexto, deja de ser un estado natural y se convierte en algo extraño, incluso incómodo. Pero es precisamente en ese silencio donde algo esencial comienza a revelarse. La soledad no es simplemente la ausencia de otros, es la ausencia de interferencias, un espacio donde lo que normalmente queda cubierto por el movimiento constante puede emerger. Y esta emergencia no siempre es agradable. Por eso, muchos evitan la soledad sin darse cuenta. No porque teman estar solos físicamente, sino porque intuyen que en ese espacio aparecerá algo que no controlan completamente. El ruido cumple una función. No solo entretiene, también protege. Protege de la confrontación interior. Permite mantener la atención dirigida hacia afuera, evitando que se dirija hacia adentro. Mientras hay estímulo, no hay necesidad de mirar lo que está debajo. Pero esta protección es superficial. No transforma lo que oculta, y lo que se oculta permanece. La soledad elimina esa capa de protección. Reduce las distracciones, disminuye los estímulos, ralentiza el ritmo. Y en ese descenso de intensidad, la mente comienza a mostrar otra dimensión. Aparecen pensamientos que no habían sido escuchados, emociones que no habían sido reconocidas, preguntas que habían sido aplazadas. Este proceso puede generar incomodidad, porque lo que emerge no siempre es claro ni ordenado. Puede ser confuso, contradictorio, incluso inquietante. El hombre se enfrenta a partes de sí mismo que no había integrado completamente, y en ese encuentro surge una forma de resistencia. La resistencia no es siempre consciente, se manifiesta como una necesidad de volver al ruido, de buscar algo que distraiga, de llenar el espacio nuevamente. No porque el silencio sea negativo en sí, sino porque revela lo que el ruido ocultaba. La pregunta no es por qué el hombre evita la soledad, sino qué es lo que evita encontrar en ella. Este encuentro con uno mismo no es inmediato ni lineal, no ocurre de manera ordenada. Es un proceso donde diferentes capas se van mostrando progresivamente. Al principio, lo que aparece puede ser superficial, pensamientos repetitivos, preocupaciones cotidianas, recuerdos recientes. Pero si el silencio se mantiene, si la atención no se desvía inmediatamente, algo más profundo comienza a surgir. La mente se calma lentamente. El flujo de pensamientos pierde intensidad. Y en esa disminución se abre un espacio distinto, un espacio donde la percepción cambia. El hombre comienza a observar sin reaccionar de manera inmediata. No se trata de eliminar los pensamientos,
sino de verlos sin quedar completamente atrapado en ellos. Esta distancia introduce una forma de claridad que no depende del contenido de la mente, sino de la relación con ese contenido. En esta claridad, lo que antes parecía confuso empieza a organizarse. No porque haya una explicación inmediata para todo, sino porque la percepción se vuelve más precisa. Se distinguen matices, se reconocen patrones, se identifican tensiones que antes estaban ocultas bajo el ruido. La soledad, en este sentido, no es un aislamiento estéril, es un laboratorio interior, un espacio donde el hombre puede observar su propio funcionamiento sin la interferencia constante del exterior. Y esta observación tiene un valor profundo porque permite comprender lo que normalmente se vive de manera automática. El miedo a este proceso es comprensible, porque implica renunciar temporalmente a las distracciones que proporcionan confort. Implica aceptar que hay aspectos de uno mismo que no han sido completamente entendidos. Implica también atravesar momentos de incertidumbre donde no hay respuestas claras. Pero es precisamente atravesar lo que permite la transformación. La claridad mental no surge del exceso de información, sino de la reducción del ruido. No es acumulando más estímulos como el hombre comprende mejor, sino creando el espacio necesario para que lo esencial se vuelva visible. En la soledad, este espacio aparece, no de manera automática, sino como una posibilidad. Depende de la forma en que el hombre se sitúe frente a ella. Puede utilizarla como una oportunidad de observación o puede intentar llenarla con sustitutos del ruido habitual. La diferencia está en la intención. Cuando la soledad es utilizada como una forma de fuga, pierde su potencial. Se convierte en un simple cambio de entorno sin una transformación real. Pero cuando es asumida como un espacio de encuentro, adquiere una dimensión completamente distinta. El hombre comienza a escuchar lo que normalmente no es audible. No se trata de sonidos físicos, sino de una forma de percepción interna. Intuiciones, comprensiones, direcciones que no se imponen con fuerza, pero que están presentes. Estas percepciones son sutiles. No aparecen en medio del ruido porque son fácilmente cubiertas por estímulos más intensos. Requieren silencio. Y este silencio no es únicamente externo. Es una forma de quietud interior que se construye progresivamente. No implica la ausencia total de pensamientos, sino una relación distinta con ellos. Una capacidad de no seguir cada impulso mental, de no reaccionar inmediatamente a cada idea. En esta quietud, la mente deja de ser un flujo caótico, y se convierte en un espacio donde es posible ver con más claridad. Este ver no es únicamente intelectual, es una comprensión más amplia que integra emoción, percepción y pensamiento. Una forma de claridad que no necesita ser explicada completamente para ser válida. A medida que el hombre se familiariza con este estado, la soledad deja de ser percibida como una amenaza. Se convierte en un recurso, un lugar al que puede volver para reajustar, para observar, para recuperar una forma de alineación que se pierde fácilmente en el ruido del mundo. Pero esta relación con la soledad no elimina la necesidad de interacción con los demás. No se trata de elegir entre aislamiento y conexión, se trata de integrar ambos, de poder estar con otros sin perder el contacto consigo mismo y de poder estar solo sin necesidad de huir de lo que aparece. La soledad, entonces, no es un destino, es un pasaje, un momento en el proceso donde el hombre se encuentra consigo mismo de una manera más directa. Y este encuentro, aunque a veces incómodo, es necesario para construir una relación más consciente con la vida. Porque sin este espacio,
Todo lo que el hombre hace está influenciado por elementos que no ha observado. Sus decisiones, sus reacciones, sus elecciones, todo se ve afectado por lo que permanece oculto. La soledad permite traer a la superficie estos elementos, no para analizarlos sin fin, sino para reconocerlos. Y en ese reconocimiento, el hombre recupera una parte de su libertad. Ya no actúa únicamente desde lo inconsciente, desde lo automático, desde lo reactivo. Introduce una forma de elección que antes no estaba disponible. Esta elección no es absoluta, no elimina todos los condicionamientos, pero los hace visibles. Y lo que es visible puede ser transformado. Por eso, la soledad no es una fuga del mundo. Es una forma de prepararse para habitarlo de manera más consciente. No se trata de permanecer aislado, sino de atravesar ese espacio para regresar con una percepción distinta, más clara, más estable, menos dependiente del ruido externo. En este sentido, la soledad revela. No añade nada nuevo, pero muestra lo que ya está presente y no había sido visto. Y en esa revelación, el hombre descubre que el silencio no es vacío, sino un espacio donde lo esencial puede finalmente aparecer. El hombre que encuentra un sentido se vuelve más fuerte que el caos. Hay momentos en la vida donde todo parece fragmentarse. Las estructuras que antes ofrecían seguridad se debilitan, las certezas desaparecen y el mundo, que parecía previsible, se vuelve incierto. En esos momentos, el hombre se encuentra frente a una realidad que no puede controlar completamente. Es ahí donde se revela una diferencia fundamental entre aquellos que resisten y aquellos que se derrumban. No es necesariamente una diferencia de inteligencia, ni de recursos, ni siquiera de fuerza física. Es una diferencia de anclaje interior. Cuando el hombre no tiene un sentido claro, su estabilidad depende en gran parte de las condiciones externas. Si todo funciona, si las cosas avanzan como espera, si el entorno responde de manera favorable, puede mantenerse en equilibrio. Pero en cuanto el desorden aparece, ese equilibrio se rompe. No porque el caos sea demasiado fuerte en sí mismo, sino porque no hay una base interna suficientemente sólida para sostenerlo. El caos no es únicamente un evento externo, es una experiencia interna de desorganización, de pérdida de referencia, de ausencia de dirección. Y frente a esa experiencia, el hombre necesita algo que no dependa completamente de lo que ocurre fuera de él. Necesita un punto de apoyo que no se disuelva cuando las circunstancias cambian. Ese punto de apoyo es el sentido, pero no un sentido superficial o impuesto, no una idea adoptada sin convicción, no una dirección basada únicamente en la imitación o en la presión social. Se trata de un sentido que ha sido reconocido internamente, que no depende de validación constante, que permanece incluso cuando las condiciones se vuelven adversas. Cuando este tipo de sentido está presente, la relación con el caos cambia. El desorden externo puede mantenerse, las dificultades pueden continuar, las incertidumbres no desaparecen. Pero el hombre ya no es completamente arrastrado por ellas. Hay una parte de él que permanece estable, no porque ignore la realidad, sino porque está anclada en algo que no fluctúa al mismo ritmo que los eventos. Esta estabilidad no es rigidez, no implica resistencia absoluta al cambio ni una negación de lo que ocurre. Es una forma de equilibrio dinámico, una capacidad de adaptarse sin perder completamente la dirección. El hombre puede atravesar situaciones difíciles, puede experimentar emociones intensas, puede enfrentarse a pérdidas o a rupturas, pero no pierde totalmente su eje, porque su eje no está construido únicamente sobre lo externo.
está sostenido por una relación interna con el sentido. Esta relación no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. El dolor deja de ser una experiencia puramente destructiva y comienza a integrarse en una trayectoria. No se trata de justificarlo ni de romantizarlo, sino de reconocer que, cuando hay un sentido, incluso las experiencias más difíciles pueden encontrar un lugar dentro de una estructura más amplia. Sin este sentido, el sufrimiento tiende a volverse caótico. No tiene dirección, no tiene integración, no tiene una función clara. Se percibe como algo absurdo, como una carga sin propósito. Y en esa percepción, el hombre se debilita, no necesariamente por la intensidad del dolor, sino por la ausencia de significado. Pero cuando el sentido está presente, algo cambia profundamente. El hombre puede soportar más, no porque se vuelva insensible, sino porque su experiencia no está limitada al dolor inmediato. Hay una dimensión que lo trasciende, una dirección que le permite continuar incluso cuando las condiciones no son favorables. Esta capacidad no es teórica. Se manifiesta en la manera en que el hombre actúa, en la forma en que responde, en la manera en que se mantiene presente incluso en medio del desorden. No se trata de negar el caos, sino de no ser completamente definido por él. Aquí aparece una fuerza particular. No es una fuerza visible, no es agresiva, no busca imponerse. Es una fuerza silenciosa, estable, que no depende de la intensidad de la acción, sino de la claridad de la dirección. Una fuerza que no necesita demostrar constantemente su existencia, porque se manifiesta en la consistencia. Esta consistencia es lo que diferencia al hombre que ha encontrado un sentido del que aún está perdido en la dispersión. El primero puede atravesar momentos de duda, de cansancio, de incertidumbre, pero mantiene una continuidad. Sus acciones, aunque imperfectas, se inscriben en una dirección. El segundo, en cambio, puede tener momentos de intensidad, de motivación, de impulso, pero carece de una base que sostenga esos momentos en el tiempo. Y sin esa base, todo se vuelve inestable. El caos exterior amplifica esta inestabilidad. Cada cambio, cada dificultad, cada imprevisto tiene un impacto mayor porque no hay un punto de referencia interno que permita absorberlo. El hombre reacciona a cada estímulo, se adapta constantemente sin una dirección clara, se pierde en la multiplicidad de posibilidades sin saber cuál sostener. En cambio, cuando el sentido está presente, la percepción misma del mundo se transforma. El caos no desaparece, pero deja de ser percibido como una amenaza absoluta. Se convierte en un entorno dentro del cual es posible moverse. Un entorno complejo, incierto, a veces hostil, pero no completamente desestructurante. El hombre deja de buscar controlar todo. Comprende que hay elementos que no dependen de él, que el mundo no puede ser reducido a una lógica simple, que la incertidumbre forma parte de la realidad. Pero en lugar de luchar contra esta incertidumbre de manera constante, aprende a situarse dentro de ella. Y esta capacidad de situarse cambia todo, porque ya no necesita que el mundo sea perfectamente ordenado para sentirse estable. Su estabilidad no depende completamente del orden externo. Se construye desde dentro, a partir de la relación con el sentido. Esta relación se fortalece con el tiempo. No es algo que aparece de manera definitiva, sino que se consolida a través de la experiencia, de las decisiones, de la coherencia mantenida incluso en situaciones difíciles. Cada vez que el hombre actúa en alineación con su sentido, refuerza ese anclaje. Cada vez que lo ignora, lo debilita. Este proceso es continuo. No hay un punto final donde todo queda resuelto, pero hay una evolución clara. El hombre se vuelve más estable, más preciso,
menos reactivo. No porque elimine completamente sus emociones o sus dudas, sino porque no queda completamente dominado por ellas. En este estado emerge una forma de fuerza que no es evidente desde fuera. No se basa en la demostración, ni en la confrontación, ni en la acumulación de poder visible. Es una fuerza que se manifiesta en la resistencia silenciosa, en la capacidad de mantenerse en pie cuando todo se vuelve incierto, en la coherencia mantenida sin necesidad de validación constante. Esta fuerza es duradera. No depende de picos de motivación ni de estados emocionales intensos. Se construye lentamente a través de la repetición, de la fidelidad a una dirección, de la aceptación de lo que no puede ser controlado. Y es esta durabilidad lo que la hace diferente. Porque en un mundo donde todo cambia rápidamente, donde las estructuras se transforman, donde las certezas se desvanecen, tener una base interna estable se convierte en una ventaja profunda, no en el sentido de superioridad sobre los demás, sino en la capacidad de atravesar la vida sin desintegrarse en cada dificultad. El hombre que ha encontrado un sentido no es invulnerable, pero es resistente de una manera distinta. No se rompe fácilmente, no se pierde completamente, no se disuelve en el caos. Puede tambalearse, puede dudar, puede sufrir, pero hay algo en él que permanece. Y ese algo no es rígido, no es cerrado, no es limitado. Es una presencia que se mantiene incluso cuando todo lo demás cambia. Y es en esa presencia donde el hombre descubre que el caos, por más intenso que sea, no tiene el poder de destruir completamente a quien ha encontrado una razón profunda para mantenerse en pie. Has buscado respuestas fuera, en ideas, en caminos ya trazados, en promesas de claridad absoluta, pero lo que este recorrido deja entrever no es una fórmula ni una solución definitiva. Es algo más silencioso, más exigente y más real. El sentido no se entrega como un objeto que se posee, no aparece de golpe para eliminar todas las dudas. Permanece ahí, esperando ser reconocido en algo mucho más cercano. Tus elecciones, tus reacciones, tu manera de sostener lo que la vida pone frente a ti. Nada asegura una existencia fácil. Las dificultades no desaparecen, las incertidumbres no se disuelven, el caos no se ordena por completo. Pero cuando el sentido está presente, incluso de forma tenue, la experiencia cambia. Lo que antes parecía vacío adquiere dirección. Lo que antes pesaba sin razón comienza a integrarse en un camino. Y en ese movimiento, el hombre deja de vagar sin eje. Tal vez lo que buscabas no era una respuesta perfecta, sino una forma de avanzar sin perderte. No una certeza total, sino una dirección que no dependa de las circunstancias. Porque cuando esa dirección aparece, incluso en medio del desorden, ya no estás perdido. Y eso, en silencio, lo transforma todo. Si este viaje resonó en ti, suscríbete a Libros Raros.